Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa, ya lo saben, dedicado a personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué bueno que estén ahí, qué bueno que hagamos parte de esta cofradía de personas interesadas en la información política y administrativa, a sabiendas de que es información que nos sirve a nosotros, a nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros coterráneos, porque definitivamente lo que nos satisfaga, lo que nos solucione problemas, pensando en nuestro bienestar general, se toman en los niveles político y administrativo. Empecemos con información. El Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC emitió un comunicado en el que le advierte al Frente Primero de este grupo guerrillero que las decisiones que se tomen por mayoría son de obligatorio cumplimiento y no hay lugar a disidencias. El comunicado tiene que ver con las informaciones que han venido rondando alrededor de que este Frente Guerrillero y otros más no estarían de acuerdo con el proceso de paz y se marginarían si toman decisiones diferentes, dice el Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC, a las que se adopten en La Habana, lo harán, pero con nombre diferente, para que se acaben de una vez por todas las posibilidades de que la gente se confunda con lo que se está aprovechando por sectores de extrema derecha que están interesados en que la guerra continúe. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Mikkelsen, dijo que el embarazo en las adolescentes es la principal trampa de la pobreza, que es la razón por la cual existen tantas desigualdades económicas y sociales en este país. Advirtió que una joven adolescente que quede embarazada tiene una probabilidad del 86%, esa cifra es muy grande, 86% de tener 2 hijos más antes de que cumpla 20 años. Agregó que la prevención del embarazo adolescente no es solamente responsabilidad de las mujeres, es un compromiso tanto de hombres como de mujeres. El proyecto de ley por medio del cual se buscaba prevenir o generar más bien mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los congresistas va a tener su segunda oportunidad a partir del 20 de julio cuando empiece la nueva legislatura. Recordemos que este proyecto de ley se hundió faltándole un debate, en el cuarto debate, precisamente porque los corporados tenían la urgencia de sacar adelante un polémico proyecto de ley que ya por lo menos pasó como ley, falta la sanción presidencial y que aquí discutimos mucho, el Código Nacional de Policía. Y se les llegó la hora a los envigadeños. Este domingo 10 de julio tendrán la oportunidad de decidir si su municipio hace parte o no hace parte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Recordemos que el censo electoral es de 230.000 personas. Esta es la cantidad de personas que podrían votar este domingo 10 de julio. Pero con que vote el 5%, que es el umbral, algo así como 11.500 personas, entonces quedará validada la votación. Y entonces, en esta consulta popular que se llevará a cabo en Envigado, ya se definirá si ingresa o no este municipio del sur del Valle de Aburrá al área metropolitana, pero eso depende de que vote la mayoría, la mitad más uno. Por ejemplo, si el alcalde nos dijo acá que esperaba que votaran 30.000 personas, entonces si votan 15.001 personas por el sí, entonces el área metropolitana tendrá un nuevo miembro, Envigado. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y nuestro invitado, Javier Orlando Gallego. Él es empresario del transporte. Javier Orlando, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes y muchas gracias a usted, Roger, por hacernos esta invitación en estos momentos en que necesitamos que toda la sociedad colombiana se dé cuenta realmente cuál es la problemática del transporte. Vamos a hablar con usted como empresario del transporte y escogimos precisamente a alguien a quien le duele el bolsillo porque él tiene algunos vehículos que los tiene agremiados o afiliados y en todo caso
él, como muchos otros empresarios, además de conductores, además de sus familias, pues están afectados con este paro que ya ajusta 31 días. Y ya hemos venido aquí mencionando las posiciones del gobierno y también de agremiaciones como ATC. Pero ¿qué piensa el que realmente está metiendo todos los días el pesito para que su empresa de transporte, en este caso, salga adelante y pueda crecer la economía del país, pero también crecer su propia economía doméstica? De eso vamos a hablar enseguida, después de unos mensajes, recordándoles que Sinergia Informativa es para ustedes, inteligentes, interesantes y calificados. Regresamos a Sinergia Informativa y estamos hablando sobre el problema, porque es un problema que está afectando al país, del paro de transportadores de carga. La Defensoría del Pueblo, que ha estado ahí muy cercana a esta problemática, ha venido insistiendo desde el principio que ojalá se solucione el problema cuanto antes, porque la canasta familiar se está afectando. Están subiendo, obviamente, está subiendo el costo de los alimentos, los insumos para la industria están subiendo de precio, y eso ya lo estamos viviendo nosotros en nuestro propio bolsillo todos los días. Usted, Javier Orlando Gallego, como empresario del transporte, es consciente, antes que nada, es consciente del efecto negativo para la economía del país y para el desarrollo social de nuestro país. Nosotros, desde que tomamos la decisión de salir a este cese de actividades, es que no es un paro en contra de la comunidad o en contra del pueblo, ni en contra de algunos actores políticos o como se quiera llamar, sino que es un cese de actividades del cual estamos conscientes, pero del cual no somos capaces más de seguir resistiendo la forma como nos está tratando el Estado y cómo nos está empobreciendo. O sea que llegó el momento, llegaron, aguantaron al máximo. Bueno, ¿y qué es el problema? Así de manera muy sintética, ¿por qué llegaron a esta instancia de la situación de agonía, como le siento yo a usted que están viviendo los transportadores el tema? La cuestión es muy sencilla y lo pongo con este ejemplo. Si hay un avión pidiendo pista para aterrizar y solo le queda gasolina para 10 minutos y de la torre de control le dejaron gastar 9, 8, 7 hasta que se quedó sin gasolina, ¿qué le pasa? El avión se viene al piso, se estrella. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros llevamos 10 años diciéndole al Estado, nos estamos empobreciendo, nos estamos quebrando, le estamos cumpliendo al comercio que nos fía las llantas, que nos fía los aceites, que nos fía los repuestos, le estamos cumpliendo a los bancos, nos estamos quebrando y el Estado no ha hecho sino generar decretos, pero omitir el cumplimiento de lo que el mismo Estado generó. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para evitar esa caída vertiginosa de ese avión, para seguir con el ejemplo metafórico suyo, en que se ha convertido el sector del transporte en el país? El Estado, o sea, ya somos un sector de la economía que es muy importante y estamos totalmente quebrados. Eso está demostrado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Sí. Es tratar, si somos un sector muy importante de la economía, es tratar de ir nivelando los fletes hasta el punto que el negocio sea rentable para todas las partes. Bueno, ese es uno de los aspectos. Entonces, hay varios aspectos. Problemática alrededor de los fletes, de la chatarrización, de los peajes, de la sobreoferta vehicular, de problemas laborales de ustedes. Vamos a resolver estos 5 punticos de manera muy sintética y muy sencilla para que nos quede bien claro a todos los televidentes de Sinergia Informativa. ¿Cuál es el problema de los fletes, Javier Orlando Gallego? El problema de los fletes es que nosotros llevamos 10 años con los mismos fletes. Adicionalmente, los fletes que son para las mercancías que son de exportación, venimos subsidiando de cuenta de nosotros el 50% de lo que realmente valen los costos de poner una mercancía en Cartagena o en cualquier puerto. Un flete es lo que le cuesta a un usuario, a un empresario, mandar una carga de Medellín a Cartagena. El flete es lo que paga por es lo que ese paga viaje. el generador de la carga para que le transportemos la mercancía. Y es que está muy bajito.
El flete, por ejemplo, de Cartagena a Medellín para una mini mula le pagan 2.600.000, 2.800.000 y de aquí a Cartagena le pagan 1.300.000. Sí. Y realmente los costos de llevar el viaje hasta Cartagena están entre 1.800.000 y 2 millones de pesos. Ajá. Entonces, lo poquitico que está quedando del flete que traemos desde los puertos se está yendo para subsidiar a la industria. Nosotros no estamos en contra de que el país se desarrolle, sino que lo que estamos en contra es de seguirle poniendo plata a nosotros, a la industria. Entonces, ustedes tienen un límite ya definido, ya le plantearon al gobierno nacional, a nosotros nos deben pagar para que estemos tranquilos nosotros y esté tranquila la empresa que nos utiliza el servicio, tanta cantidad, el flete debe valer tanto. Eso ustedes ya lo tienen, digamos, porcentualizado. Está tan clara la situación que desde el documento COMPES del 2007, que es el documento 3489, el mismo gobierno estableció que se iban a hacer un examen de los costos fijos y variables y de cada servicio de transporte. Lo hizo, lo plasmó en el SICETAC. ¿Eso qué es? Eso se llama Sistema Informativo de Costos Eficientes. Ya. O sea, lo plasmó el gobierno, conocía de eso, vino desde hace 5 años a implementarlo, lo implementó, pero nunca lo ejecutó, Ya. porque le dijo a las empresas, hay que pagar definitivamente al sector del transporte, hay que pagarle lo mínimo, es lo que dice el SICETAC. Ya. Por ejemplo, en la resolución que dice, sin que en ningún caso se pueda efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación. Entonces, Le hemos dicho al gobierno, no nos están pagando lo que es, le hemos escrito, le hemos rogado, le hemos suplicado, nos estamos quebrando y se ha hecho el de la vista gorda perfecto, para que la empresa y la industria crezca. si el gobierno nacional cumple lo que ya les prometió, o sea, se define que se paga por encima del piso, que es el resultado de definir cuáles son los costos reales del funcionamiento del transporte de ustedes, ese paso o ese tema queda resuelto. Bueno, pasemos al otro, el de la chatarrización. Se supone que ustedes deben ir sacando vehículos viejos y deben entrar vehículos nuevos para que el sistema del transporte pues siempre esté moderno y eficiente. ¿Cuál es el problema ahí? El problema se resume en lo siguiente. El Estado tratando de modernizar las flotas y el parque automotor, entonces nos obligó a que iban a entrar en un plan de chatarrización todos los vehículos. Para entrar en el plan de chatarrización, cada uno de los propietarios de carros debíamos de pagarle al Estado, por ejemplo, para una minimula, 50 millones de pesos Sí. como cupo. El Estado con ese dinero empezaba a sacar carros viejos. Al Estado le pagamos 1.400.000.000 pesos. Se ha destinado 600.000 millones. Hay 800.000 millones de pesos que el Estado se los gastó, que los destinó para cosas que no sabemos qué es. Ajá. Y ahora viene el ministro a decir que van a presupuestar 150.000 millones de pesos de la plata de nosotros para poder chatarrizar. Y lo más grave, hay personas, pobres camioneros, pobres propietarios que entregaron su camión desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, y esta es la hora que el Estado no les ha pagado esa chatarrización, simplemente porque no hay plata, porque ya se la gastaron. O sea que esas personas entregaron su vehículo y están en estos momentos maricruzados, no tienen con qué trabajar. Están en estos momentos, no tienen ni el mínimo vital, están aguantando hambre y son parte del gremio, Sí. parte del gremio. Entonces, el Estado dice, sigan chatarrizando. ¿Cómo le vamos a seguir llevando los carros para que los chatarrice y las personas se queden sin? Ajá, entonces- Si destinan los 800.000 millones de nosotros para pagarnos a nosotros mismos, inmediatamente se chatarrizan y se entran flotas nuevas. Lo que debe hacer entonces el Estado es que ustedes, los transportadores, entreguen este vehículo viejo y el Estado se lo reemplace con un vehículo nuevo. Y eso es lo que no se está cumpliendo. Eso es lo que no Perfecto. está cumpliendo, pero adicionalmente, muy importante, antes de salir de este tema, es lo que llama ATC el 1 a 1. O sea, el gobierno, venimos sacando uno e ingresando otro. El gobierno, ¿qué está haciendo?
nos va a desmontar esto y va a matricular sin cupo. Eso quiere decir que los 50 millones de pesos que yo pagué, que lo que pagó cada uno por el cupo, comercialmente se viene al piso. Perfecto. Entonces eso es un empobrecimiento por una causa del Estado. Bueno, esta es Sinergia Informativa, estamos hablando de un tema que está afectando a todo el país y pues vamos a mostrarles precisamente, y usted nos lo responde enseguida después de comerciales, vamos a mostrarles uno de los problemas. Por ejemplo, Maná, no sé si será que tenemos ahí el de Maná, ha dicho que el bloqueo de los camioneros en algunas de las vías del departamento están afectando a los niños porque los alimentos, Javier Orlando y amigos oyentes, televidentes, inteligentes, internautas y calificados, no están llegando a ellos. Esto es lo que dice Maná. Nosotros solo tenemos reportes de 2 municipios que son Cocorná y Argelia, donde no se ha podido abastecer por el paro camionero. Y son casi 4.000 niños, como 3.900 y algo, de esos 2 municipios. Los alcaldes oficialmente pues nos han reportado porque nosotros hemos trabajado con los profesionales, las nutricionistas, y se han organizado algunas minutas de emergencia en unos municipios donde hay problemas para que de la misma producción de los municipios elaboren la minuta de emergencia, que no es la tradicional, la que está pues autorizada con los lineamientos del Ministerio y de la Gobernación de Antioquia. También pues anotar que lo que es el complemento alimentario de Maná Infantil que realiza o ejecuta Colanta, en el día de hoy devolvieron un camión de San Cristóbal que iba para Urabá, entonces no le permitieron tampoco realizar ese transporte y hemos tenido pues conocimiento de que hay algunos inconvenientes por el paro camionero, pero que no se esté prestando el servicio por el operador en el paro camionero solo en estos 2 municipios que he citado. Bueno, usted lo dijo al principio, su intención, me refiero a los transportadores del país, no es afectar a la población y pues menos a los niños, pero objetivamente se está afectando. Vamos a unos mensajes aquí en Sinergia Informativa, pero antes la frase para que la analicemos en compañía de nuestro invitado Javier Orlando Gallego, empresario del transporte. La frase es esta: cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Conversando con Javier Orlando Gallego, nuestro invitado de hoy aquí en Sinergia Informativa, él es empresario del transporte, le decimos, cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Eso nos suena, Javier Orlando, como a que de pronto un político puede engañarnos más cuando más carreta nos echa y nos inventa más cuentos, pero nosotros que somos inteligentes, interesantes y calificados, debemos descubrir detrás de ese lenguaje almibarado, en dulzón, ¿sí?, que hay detrás, hay un engaño, ¿no cree usted? Pues yo lo resumo en que nosotros no debemos de seleccionar a los políticos que son los que rigen nuestros destinos por la cantidad de palabras, porque en sus palabras van envueltas mucho veneno. Lo debemos más bien de tener en cuenta es por la calidad de sus obras y por pensar en la comunidad. Ah, bueno, ahí está. Por las obras los conoceréis. Esa es una muy buena reflexión. Bueno, en la ciudad de Medellín, en el centro de la ciudad de Medellín, algunos transportadores tomaron la decisión de concentrarse. Hay concentraciones en 9 lugares de Antioquia. Este viernes tomaron decisión de hacerlo en la vía de Las Palmas y caminar por la ciudad de Medellín. ¿Saben qué resultó de esta concentración en el centro de la ciudad? Que Fede Especiales podría en 15 días, si no soluciona el problema, también sumarse al paro de los transportadores de carga.
Nosotros no vamos a parar sino hasta que salga el 21 de julio la reforma. Si esa reforma no sale el 21 de julio, nosotros apoyamos el paro aún con paro. El transporte especial tiene las mismas problemáticas que tiene el transporte de carga. Un aumento desmesurado en los peajes, un aumento en los combustibles, en los costos, ya no damos más. No podemos en este momento con una reforma que el gobierno nos quiere imponer. Estamos prácticamente perdiendo dinero, estamos trabajando a pérdidas. Lo que le estamos diciendo al gobierno es que tiene que atender las razones que está generando el transporte de carga, porque necesitamos bajar los costos para poder operar. Entonces, tarde o temprano, si ellos siguen con estas políticas, nosotros también vamos a tener que parar los vehículos, porque a nosotros tampoco nos da con los costos. Bueno, al caído caerle. Javier Orlando Gallego, problema de peajes, rápidamente, ¿cuál es? El problema de peajes es estructural. El gobierno en cabeza del señor vicepresidente viene concesionando las vías 4G y ya empezó a cobrárnoslas. O sea, empezó a cobrárnoslas y ya las estamos pagando, pero no han iniciado con las obras. Entonces, si los fletes no están dando para pagar y si no nos están incrementando, si no están socializando esos valores económicos, los estamos pagando de nuestro propio patrimonio. Entonces, el problema de los peajes es estructural. Nosotros estamos dispuestos a pagar por vías buenas, pero cuando nos las entreguen, no para apoyar la corrupción, porque en estos momentos se está pagando y no se está haciendo nada. Se están cobrando por nada. O sea, no le está llegando el producto. Usted saca la platica, pagan, pero no hay producto que obviamente les haga sentir bien diciendo, estoy pagando por algo bueno. En este momento está pagando por nada. En estos momentos estamos pagando por nada, pero adicionalmente es de nuestro propio patrimonio, porque vuelvo y digo, si el ACPM sube, si los peajes suben, y si el gobierno está consciente de eso y haciendo cumplir la norma que él mismo expidió, el flete debe subir. Pero si no lo socializamos, lo estamos pagando nosotros los dueños. Bien. Todo es integral. Una cosa lleva a la otra. El problema de la sobreoferta de vehículos, ¿cuál es? El problema de la sobreoferta es muy sencilla. El ministerio abrió lo de los cupos y empezamos a matricular vehículos y dentro de la misma corrupción que maneja el Estado se matricularon, más o menos dicen las agremiaciones, que 50.000 vehículos sin cupo. Yo soy partidario de que eso hay que legalizarlo, porque tampoco podemos sacar 50.000 vehículos a dejarlo en un parqueadero. Es legalizarlo. Si tenemos 50.000 cupos, 50.000 carros que no pagaron el cupo, paguen el cupo y con eso chatarrizamos, pero no matriculemos más hasta que no legalicemos esos 50.000 vehículos y garanticemos un flete justo para todos. Parece que no tuviera salida este problema, Javier Orlando Gallego. No, el problema ahí tiene salida. El problema es estructural y simplemente es voluntad política. Vuelvo y le digo, 2011 nos sacaron un decreto, que es el decreto el 2092. Nos lo sacaron diciendo que tenía que pagar unos fletes. Hicimos un paro en el año 2013 y nos mejoraron el decreto. El decreto es el 2228, nos lo mejoraron y nos mejoraron el decreto y no lo cumplieron. No lo cumplieron, lo sacó el Estado. Y fuera de eso, el año pasado hicimos otro paro y nos mejoraron el decreto 2228 y nos sacaron la resolución 0756 y no se ha cumplido nada. O sea que ahorita se puede tranquilamente llegar a un acuerdo, sacar otro decreto, ustedes se tranquilizan, vuelven a trabajar y posiblemente les pase lo mismo de estos años que ustedes llevan discutiendo, negociando, arreglando y volviendo al problema. Posiblemente, es falta de confianza en el Estado, el gobierno ha sido el que más ha incumplido. Por ejemplo, habla de un proceso de paz y no nos ha cumplido al pueblo, a los que estamos en la civilidad, a los que le ponemos todos los días las ganas de trabajar y de crecer este país, genera muchas dudas. Javier Orlando Gallego, empresario del transporte de carga, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Es con mucho gusto, me agrada mucho que me hayan llamado porque es una forma de ir contándole a todo el pueblo que el problema no somos nosotros los camioneros, el problema es del Estado que nos quebró y así va a ser con muchas empresas y está dejando con hambre a 400.000 familias. 400.000 familias, o sea, 400.000 transportadores de carga que hoy ajustan 31 días de paro. Recuerden que la franja informativa de Colmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa
va a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias, 8:30 de la noche con Nos Cogió la Noche y 9:30 de la noche con Sinergia Informativa. Cordialmente invitados a que estén bien informados como televidentes inteligentes, interesantes y calificados que son. La diversión se vive en familia con Comodísimos. Comparte y disfruta la suavidad y el confort que te brinda Memory Foam para dormir profundamente. Memory Foam, una marca exclusiva de Comodísimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.